En la pantalla tienen el ejercicio número 12 de la guía número 2 de función cuadrática de álgebra. Y dice así: un cibercafé abre su local a las 12 del día y cierra a las 10 de la noche. El número de clientes que tiene se determina en función del tiempo que lleva abierto el local en horas y está dado por la función cuadrática c de t, que tenemos que calcular, pero sí conocemos su gráfica. Determina la forma algebraica de la función que mejor se ajusta al gráfico. Nosotros vamos a ver diferentes formas de determinar ya la forma algebraica que nos permite determinar cuál es esa ecuación. Un dato que nosotros requerimos para hacer esto es el vértice, que en este caso no lo tenemos. Ya. El vértice va a ir justo en la mitad. Acá tenemos que va de 0 a 10, por ende va a ir en 5. ¿Ya? Sabemos cuál es el valor de x, pero no sabemos el valor de y. Por ende, no conocemos el vértice. Pero sí conocemos dos puntos de esta parábola, ya que son los puntos donde corta al eje x, que corta en 0,0 y en 10,0. También conocemos el punto donde corta al eje y, que es 0,0. Tenemos esa información con la cual nosotros tenemos que trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar una alternativa para poder determinar la ecuación cuadrática que modela nuestro ejercicio. ¿Qué sabemos? Que la parábola es cóncava hacia abajo, por ende el valor de a tiene que ser menor que 0. ¿Qué más sabemos? Que corta en 0 y 10 al eje x y corta en 0 al eje y. O sea, pasa por el origen. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos que su vértice se desplaza en el eje x 5 metros, o 5 horas, ¿ya? Pero no conocemos la coordenada del vértice en el eje y. Así que tenemos una incógnita más ahí, lo cual no nos permite utilizar la ecuación que les voy a mostrar en un próximo video, que es que y va a ser igual a por x menos x0 al cuadrado más y sub 0, donde x0 y 0 corresponde al vértice. De este vértice solo conocemos la coordenada de x, no conocemos la coordenada de y. Podríamos aproximarla, pero no la conocemos. Entonces estamos en un problema con respecto a eso. ¿Qué vamos a plantear nosotros como opción? Que como nosotros conocemos los cortes, y estuvimos viendo en clases, esto también se puede modelar como el producto de una factorización. ¿Ya? Para que corte en 0, significa que solo tienen que tener t. Y para que corte en 10, tendríamos que tener t menos 10. ¿Ya? Como sabemos que nuestra parábola es cóncava hacia abajo, esto tiene que ser negativo, y eso lo vamos a definir como un posible modelo de nuestra función, la cual vamos a comprobar claramente evaluando en los diferentes puntos. Tenemos entonces que y va a ser igual menos t por t va a ser menos t cuadrado, y menos por menos va a ser más. 10 por t es 10t. Les explicaba hoy día en clases que nosotros podemos resolver una función cuadrática cuando queremos saber los cortes, o sea, finalmente resolver la ecuación cuadrática asociada, factorizando, que en este caso sería lo que estamos planteando hacer, pero devolviéndonos de ese proceso, devolviéndonos a factorización. Nos quedó esta ecuación, ¿ya? Que la vamos a considerar como la ecuación o la forma algebraica que mejor se ajusta al gráfico. Después nos dice, utilizando la forma algebraica de la función, determine el número de clientes al inicio, a las 2 y 4 horas de abierto el local, o sea, este valor, y acá. Entonces, nos están pidiendo, en otras palabras, que evaluemos nuestra función en 0, en 2 y en 4. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando han pasado 0 minutos, o sea, 0 horas, la cantidad de personas que hay en el local
es de 0, por ende, en ese caso está bien nuestro planteamiento. Probemos con el 2. Tenemos menos, ojo con los paréntesis, 2 al cuadrado más 10 por 2. Menos 2 al cuadrado, que es 4, más 10 por 2, que es 20. Nos dan 16. O sea que cuando han pasado 2 horas desde que se abrió el local, que hay 16 personas en el local, que efectivamente concuerda con lo que tiene la gráfica. Por ende estaría bien. Después nos dicen que evaluemos cuando han pasado 4 horas. Tenemos menos. 4 al cuadrado son 16 y 10 por 4 son 40. Nos quedan 24. Veamos en nuestra gráfica. Cuando han pasado 4 horas, ¿cuántas personas hay? Efectivamente hay 24 clientes. Lo que nos ayuda a comprobar que esta función que nosotros planteamos está correcta. Después nos dice, ¿cuántos clientes tiene a las 15 horas? Vamos a leer acá arriba. Dice que esta parábola define la cantidad de clientes que hay en su local desde que abre y abre a las 12 del día. Por ende, acá son las 12, acá van a ser las 14 y a nosotros nos preguntan a las 15. Por ende, nos están preguntando cuando el valor de t, que es nuestra función, lo que va en el eje X, ya que es el tiempo, sea igual a 3. Entonces, nos están pidiendo esto, que evaluemos nuestra función en 3. Nos queda menos 3 al cuadrado más 10 por 3. F de 3 entonces va a ser menos 3 al cuadrado es 9 más 10 por 3 son 30. O sea, F de 3 va a ser 21. ¿Qué significa esto? Que a las 15 horas el local tendrá 21 clientes dentro de él, dada la función que nos están entregando para modelar. Lo último que nos falta es el vértice, ¿ya? Nosotros tenemos nuestra ecuación, nuestro f de x, o f de t en este caso, que es menos t cuadrado más 10t. Lo voy a hacer con la fórmula, aunque ustedes ya saben cuál es la coordenada x del vértice, por ende la coordenada y la pueden despejar, pero lo vamos a hacer con fórmula. Sacamos el valor de a, de b y de c. A vale menos 1, b vale 10 y c vale 0. El vértice es menos b partido en 2a, la coordenada x, y la coordenada y es la función evaluada en la coordenada x que les dio. Vamos a calcular primero la coordenada x, que dice que es menos b partido en 2 veces el valor de a. Menos b partido en 2 veces el valor de a. Nos queda menos 10 partido en menos 2, que eso va a ser 5. Y nos piden en la siguiente parte evaluar nuestra función en este numerito que nos dio, que es 5. Por ende tenemos que f de 5 va a ser menos 5 al cuadrado, que es 25, más 10 por 5, que son 50. Por ende, f de 5 van a ser 25. Lo que nos da como consecuencia que nuestro vértice va a ser, en el eje X lo calculamos acá, nos dio 5, y en el eje Y es 25. Lo colocamos en el gráfico para que nos demos cuenta que está bien. Efectivamente, esta coordenada es 5,25 y nos piden interpretarlo. ¿Qué significa? Recuerden que se abrió a las 12, o sea, cuando llegamos a 2 eran las 14, acá van a ser las 16, o sea, son las 17 horas. ¿Qué dice el vértice? Que a las 17 horas se registra la mayor cantidad de personas
en el restaurante, en el cibercafé. En el cibercafé, que son 25 personas. Y ahí estaría resuelta la pregunta que nos estaban planteando, que corresponde a la pregunta número 12. Tienen que ver el otro video donde les explico el otro método, que es cuando ustedes sí conocen el vértice, cómo se trabaja en ese caso.